Bienvenidos a este nuevo video en el cual te explico la multiplicación de polinomios. Te pido que por favor te quedes hasta el final, donde te aseguro que aprenderás a cómo efectuar este tipo de multiplicaciones. Me piden multiplicar el polinomio x menos 4 por x más 5. Esto va a ser igual. Bien, ¿y en qué consiste la multiplicación? El primer término de este polinomio lo voy a multiplicar por el segundo polinomio, quedándome de la siguiente forma: x por x más 5. Luego, el segundo término, que sería negativo 4, lo voy a multiplicar por el polinomio x más 5, menos 4 por x más 5. Y luego, lo que vamos a efectuar es aplicar la propiedad distributiva, x por x y luego x por 5. Esto va a ser igual, x por x es x cuadrado y x por positivo 5 nos da positivo 5x. Luego, negativo 4 multiplica a positivo x y negativo 4 también multiplica al 5, aplicando la propiedad distributiva. Negativo 4 por positivo 1, que tiene el coeficiente x, nos da negativo 4x. Y negativo 4 por positivo 5 es igual a negativo 20. Luego lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes y observo que 5x es semejante con negativo 4x. Entonces yo puedo simplificarlo. Esto va a ser igual a x cuadrado. 5x menos 4x es positivo x menos 20. Y este es el resultado de efectuar la multiplicación de x menos 4 por x más 5. Bien, en el inciso M también tengo una multiplicación de un binomio por un binomio. Entonces esto va a ser igual. El término 3a lo voy a multiplicar por este polinomio. 3a por 2a menos 7. Luego el siguiente término, positivo 5, lo voy a multiplicar por ese polinomio 2a menos 7. Positivo 5 por 2a menos 7. Y luego aplicamos la propiedad distributiva, es decir, 3a por 2a y 3a por negativo 7. 3 por 2 nos da 6a cuadrado. Multiplicando 3a por 2a nos da 6a cuadrado. Luego, positivo, el signo que tiene acá, por negativo nos da negativo. Y 3a por negativo 7, esto es negativo 21a. Ahora, 5 por 2a y 5 por negativo 7. 5 por 2, esto es igual a positivo 10a. Y positivo 5 por negativo 7, esto es 35, negativo 35. Luego reducimos términos semejantes. Observo que el negativo 21a es semejante con 10a. Entonces puedo simplificarlo. Copio 6a cuadrado, negativo 21 más 10a. Esto nos da negativo 11a menos 35. Y ese es el resultado de la multiplicación de estos dos polinomios. Bien, en el inciso C sucede algo interesante porque estoy multiplicando, me piden multiplicar un binomio por un trinomio, pero el procedimiento es similar a los dos casos anteriores. Entonces esto va a ser igual. El primer término, m, va a multiplicar a todo este trinomio. M por 2m más n más 1. Ahora, el siguiente término, positivo 2n, va a multiplicar a este trinomio. Positivo 2n por 2m más n más 1. Bien, y luego aplico propiedad distributiva. M por 2m, luego m por n y m por 1. Esto me queda de la siguiente forma: m por 2m, esto es 2m al cuadrado. Luego m por n, solo lo dejo expresado, me queda más mn. Y luego m por 1 nos da positivo m. Luego, lo mismo voy a hacer acá para suprimir esos paréntesis, la propiedad distributiva. Es decir, 2n por 2m, 2n por n y 2n por 1. Esto va a ser igual a más 2n por 2m nos da 4nm. Luego 2n por n nos da positivo 2n al cuadrado.
Y por último, 2n por 1 nos da 2n. Bien, ahora tengo que observar si ese resultado puedo reducir términos semejantes. Y me doy cuenta que mn es semejante con 4nm. Acá el orden en el que están las variables no importa, es la misma expresión. Entonces esto va a ser igual a 2m cuadrado, solo lo copio, y al reducir mn con 4nm, al sumarlo, entonces me queda el coeficiente 1 que está acá, 1 más 4, esto nos da 5, positivo 5mn, más, copio esta m que está ahí, que quedó, más 2n cuadrado y por último más 2n. Y aquí nos queda esta expresión porque ya no podemos seguir reduciendo términos semejantes. El inciso D pues se los dejo para que puedan practicar. Los leeré en los comentarios a ver cuál es el resultado de la multiplicación, en este caso de un trinomio por un binomio. Espero este video les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse a mi canal, compartir el video para que pueda subirles más contenido de matemáticas.